En los videos anteriores sentamos las bases para trabajar con ángulos de una forma que nos resultará más conveniente. Ahora llegó el momento de presentar a las protagonistas de este tema. Empecemos considerando una circunferencia de radio 1 centrada en el origen de coordenadas. Esta circunferencia se conoce como circunferencia trigonométrica. En ella ubicamos un punto P que se mueve libremente y vamos a considerar también a un ángulo orientado alfa determinado por el semieje positivo de las X y por la semirrecta OP. Como vimos en el video anterior, el punto P, al girar libremente, determina ángulos positivos y ángulos negativos, de cualquier medida. A partir de ahora, vamos a expresar el ángulo alfa en radianes. En este dispositivo que nos armamos, vamos a definir el seno de un ángulo como la ordenada del punto P. Al coseno del ángulo lo vamos a definir como la abscisa del punto P. Y a la tangente del ángulo como el cociente entre la ordenada y la abscisa de P. Podemos ver, en esta animación, podemos ver los valores del seno y del coseno en los puntos rojos, en el caso del seno, y en el punto verde, en el caso del coseno. De hecho, podemos utilizar el GeoGebra para aproximar alguno de los valores del seno y del coseno para distintos ángulos, positivos, negativos, ángulos que sean mayores a un giro. En todos los casos, vemos cómo a distinto ángulo, las coordenadas del punto P determinan un valor del seno, un valor del coseno, que pueden ser diferentes, pueden ser iguales. De alguna manera, la circunferencia trigonométrica es una especie de calculadora que nos permite obtener los senos y cosenos y tangentes de un ángulo, siempre y cuando conozcamos las coordenadas del punto P. De la misma forma, podemos establecer las coordenadas del punto P conociendo su seno y su coseno. Bien, veamos qué podemos averiguar jugando un poco con la circunferencia trigonométrica. En primer lugar, parece que nada tiene que ver esta definición que acabamos de dar con la que aprendimos en su momento para calcular lados y ángulos en triángulos rectángulos. ¿Nada tiene que ver? ¿Será cierto que esta definición no tiene nada con la que ya conocíamos? ¿Nada en común con la que ya conocíamos? Bueno, a ver, veamos. Tomemos un ángulo de amplitud entre 0 y 2π. Cualquiera. Y pensemos en el triángulo OX0P. Se trata de un triángulo rectángulo, ya que PX0 es perpendicular al eje X. ¿Cuál es el seno de alfa según la definición que conocíamos? Bueno, recordemos. El seno de alfa lo definimos como el cociente entre la longitud del cateto opuesto al ángulo que estamos considerando sobre la longitud de la hipotenusa. En este caso serían X0P sobre OP. Sin embargo, ¿cuánto vale X0P? Bueno, es la ordenada de P, es I0. Mientras que OP es el radio de una circunferencia unitaria, es decir, vale 1. Por lo tanto, el seno de este ángulo alfa es I0. ¿Qué pasa con el coseno? Bueno, el coseno lo definimos como el cociente entre la longitud del lado adyacente al ángulo sobre la longitud de la hipotenusa. Otra vez, ¿cuál es la longitud del lado adyacente? X0. Y ya sabemos que la longitud de la hipotenusa es 1. Una vez más, el coseno de alfa, definido como sabíamos antes de empezar este video, es X0. Y lo mismo va a ocurrir con la tangente, definida como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, entre I0 y X0, tal cual como lo habíamos definido hoy. Es decir, esta definición de las funciones trigonométricas es coherente con lo que sabíamos de trigonometría. Pero ahora no necesitamos limitarnos a un triángulo para hablar de senos, cosenos y tangentes. Otra reflexión interesante es pensar qué va a suceder con las funciones trigonométricas de ángulos coterminales.
Tomemos, por ejemplo, el ángulo pi sobre 3. Un ángulo con el mismo lado terminal es 7 tercios de pi, que lo obtenemos si a partir de un tercio de pi sobre 3, damos un giro más. Bien, el punto P tiene las mismas coordenadas, tanto en el caso de que alfa valga pi sobre 3 como que valga 7 tercios de pi. Entonces los valores de las tres funciones trigonométricas del seno, del coseno y de la tangente van a ser iguales. Y por supuesto lo mismo va a suceder con otros ángulos coterminales con estos dos, como puede ser, si seguimos girando, 13 tercios de pi. 13 tercios de pi tendrá los mismos valores de seno, de coseno, tangente que pi sobre 3. Y lo mismo va a pasar con 19 tercios de pi, etcétera, si seguimos girando en sentido antihorario. También si consideramos ángulos negativos que sean coterminales con pi sobre 3, P va a quedar ubicado en el mismo lugar, es decir, en menos 5 tercios de pi, la posición de P va a ser la misma, por lo tanto, igual va a ser su seno, su coseno y su tangente, y lo mismo va a pasar con menos 11 tercios de pi. Es decir, que podemos encontrar un conjunto infinito de ángulos para los cuales, por ejemplo, el seno, en este caso, toma el mismo valor. Y lo mismo vamos a poder decir del coseno y de la tangente. Es decir, los ángulos coterminales tendrán los mismos valores de funciones trigonométricas. Esto más adelante va a ser de suma importancia. En los próximos videos vamos a ver cómo calcular valores de ángulos particulares, como por ejemplo pi sobre 3 o pi sobre 4. Recién veíamos, por ejemplo, cómo calcular un valor aproximado, o sea, tantear cuánto valía, bueno, tantear usando el GeoGebra, ¿no? Para los valores de senos, de coseno y de tangente de ángulos particulares. En los próximos videos vamos a ver, para algunos ángulos que nos interesan, cómo calcular los valores de las funciones trigonométricas. Sin embargo, mirando un poquito nada más la circunferencia trigonométrica, podemos reconocer algunos valores que se ven inmediatamente. Por ejemplo, uno muy fácil. Consideremos alfa es igual a alfa a 0. Alfa 0, en este caso, el valor de P para alfa 0 va a ser, las coordenadas van a ser 1, 0. Bueno, entonces sabemos cuánto vale el seno, cuánto vale el coseno y cuánto vale la tangente, porque el seno vale 0, el coseno vale 1 y la tangente vale 0 también. Entonces parece fácil averiguar algunos valores de las funciones trigonométricas para algunos alfa que nos dan números muy fáciles, coordenadas muy fáciles de P. Por ejemplo, ¿qué pasa si vamos a pi sobre 2? Bueno, y acá les proponemos que pausen el video y que piensen ustedes cuáles son los valores del seno, el coseno y la tangente si la amplitud de alfa es igual a pi sobre 2, cuáles son los valores de las tres funciones trigonométricas si la amplitud del ángulo de alfa es pi, y cuáles van a ser en el caso de que sea 3 medios de pi. Piénsenlo tranquilo, hagan las anotaciones que tengan que hacer y continúen el video donde lo vamos a responder. Nosotros seguimos. Decíamos, queremos saber la ubicación en el caso de que alfa sea pi sobre 2. En este caso, las coordenadas de P van a ser, para pi sobre 2, 0, 1. Bien, el seno va a valer 1, el coseno va a valer 0. ¿Y qué pasa con la tangente? La tangente está definida como el cociente entre abscisa y ordenada. Es decir que, en este caso, para pi sobre 2, la tangente no está definida. Seguimos. ¿Qué va a pasar en el caso de que P valga, de que alfa valga pi? Bueno, en este caso P, las coordenadas del punto P serán menos 1, 0. Si las coordenadas de P son menos 1, 0, entonces sabemos que el seno va a valer 0, como pasaba en el caso de que el ángulo vale 0. El coseno en este caso va a valer menos 1. Y la tangente, cociente entre estos dos valores, va a valer 0. Y en el caso de que alfa valga 3 medios de pi, bueno, en este caso
para 3 medios de pi, las coordenadas de p son 0, menos 1. El seno va a valer menos 1, el coseno va a valer 0, y una vez más, la tangente no va a estar definida por ser un cociente, por tener un 0 en el denominador. Muy bien. De lo anterior, quizás nos dimos cuenta de que el seno y el coseno no puede tomar valores mayores que 1 ni menores que menos 1. Esto es inmediato, ya que la definimos dentro de la circunferencia trigonométrica, es decir, para los infinitos valores de alfa que podemos considerar, podemos ver cómo el seno y el coseno están encerradas, digamos, entre menos 1 y 1. Es decir, que simplemente con la definición, usando la circunferencia trigonométrica, ya sabemos que las imágenes del seno y del coseno van a variar, van a estar en el rango de menos 1 y 1. Para terminar, vamos a sacarle una última información a la circunferencia. Vamos a ver cuáles son los signos de las funciones trigonométricas para los distintos ángulos. ¿Recuerdan los 4 cuadrantes en que los ejes coordenados dividen al plano? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, otra vez numerados en sentido antihorario, ¿no? Bueno, notemos que cada vez que P cambia de cuadrante, uno de los dos valores, o x0 o y0, cambia de signo. Veamos qué pasa con los signos de las funciones en cada uno de estos 4 cuadrantes. Para el primer cuadrante, la ordenada de P es positiva. P va a tomar valores entre 0 y 1. Ahí me fui. Estamos entre 0 y 1. Es decir que el seno va a ser siempre positivo en el primer cuadrante, para ángulos del primer cuadrante. ¿Qué va a pasar con el coseno? También está entre 0 y 1, es decir que el coseno va a ser también positivo. La tangente, como cociente entre estos dos valores, también va a ser positivo. Es decir, en el primer cuadrante, tanto el seno, el coseno como la tangente van a ser positivas. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? ¿Qué pasa? Bueno, una vez más, los invitamos a que pausen el video y piensen un poquito qué signos tendrán las funciones, las 3 funciones trigonométricas, en el segundo, tercero y cuarto cuadrante. Piensan, pausado, y nosotros seguimos ahora. En el segundo cuadrante, el seno, la abscisa de P va a ser negativo, mientras que la ordenada va a ser positiva. Es decir, que el seno va a seguir siendo positivo, mientras que el coseno va a valer negativo. La tangente, cociente entre un número positivo y un número negativo, va a ser negativo. En el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada de P van a ser negativas, por lo tanto el seno va a ser negativo, el coseno va a ser negativo, pero la tangente, cociente entre dos negativos, en este caso va a ser positiva. Por último, en el cuarto cuadrante, la abscisa de P va a ser positiva, pero la ordenada se va a mantener negativa. Por lo tanto, el seno va a ser negativo, el coseno va a ser positivo y la tangente va a ser negativa también. Muy bien. Por el momento vamos a llegar hasta acá. Pero vamos a dejar a mano la circunferencia trigonométrica, que nos va a resultar de mucha ayuda en lo que nos queda de este viaje.